Tampoco hace falta Pero no, que sí, se vuelva loca. que sí que no, que ayer era necesario. Si no, no es nada. Buenas tardes, bienvenidos a las personas que se encuentran aquí, a los ateneístas, a las ateneístas y a las personas que nos van a seguir a través de la grabación, que se va a subir a YouTube, ¿no? Estamos en el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, que cuando viene una conferenciante o un ponente de fuera, nos gusta decir que tenemos 167 años ya a la espalda, con sus etapas, una de mayor riqueza cultural, alguna etapa así un poco de transición, de todo, pero 167 años, desde 1858, son unas cuantas décadas, son 3 siglos. Y tiene relación, creo que tiene un poco de relación con algo de lo que nos va a contar la conferenciante de hoy, la presentadora del libro, la autora de este libro, El trozo de tierra, que es Rosario Fanlo, que creo que viene de Lleida, ¿no? Sí. Viene de Lleida, y la va a presentar a ella, que es doctora en ciencias, es una persona que ahora que está profesora emérita, bueno, yo creo que ha escrito antes incluso, ¿no?, de ser emérita, está escribiendo un libro y escribe un libro sobre el trozo de tierra, sobre parte de nuestra historia, que está contextualizado en parte de nuestra historia. Y quién mejor que Alberto Ramos para presentar esta obra. Alberto Ramos, que por supuesto no necesita presentación en esta ciudad y que, bueno, para los que no lo sepan, cuando siga la grabación, tampoco en el Ateneo, es catedrático emérito de Historia Contemporánea en la UCA, en la Universidad de Cádiz, lleva muchos años también de director, bueno, de la cátedra, del aula del carnaval, es una cátedra del carnaval, sí, pues el aula estaba también Felipe Barbosa, así, del aula del carnaval, y es una persona que, bueno, ha escrito sobre Cádiz, ha presentado de todo, libros, conferencias y aparte de muchas universidades. Yo voy a dejar a Alberto que presente a la autora del libro, luego habla del libro la propia autora y al final, si os parece, tenemos un pequeño coloquio y alguna firma de libro, ¿de acuerdo? Muchas gracias, tiene la palabra Alberto Ramos. Bueno, pongo el micrófono porque como siempre tengo una voz estupenda, pues no se me oye nunca a ningún lado, así que pongo mi micrófono. Aunque les parezca un poco extraño, yo a Rosario Fanlo lo he conocido hoy. Físicamente lo he conocido hoy. Hace algo más de 2 años y medio, en mayo de 2023, recibí un correo de una profesora emérita de producción vegetal de la Universidad de Lleida que me escribía porque había visto en El País un artículo en el que yo hablaba. No consigo saber de qué era, no recuerdo de qué era el artículo del País en el que yo hablaba, y le había interesado, le había gustado lo que yo decía, y me ponía una frase que me llamó la atención y que, bueno, me captó. Era que se había dado cuenta que no solamente me gustaba la historia de la ciudad, no solamente me gustaba la ciudad, sino que conocía la historia. Y que ella estaba preparando un trabajo, una novela, que tiene usted aquí delante, en la que Cádiz era protagonista. Pero lo que más me llama la atención de su correo electrónico es que al conocer Cádiz le había llamado mucho la atención el cementerio de la ciudad, el cementerio de San José. Y decía, y tengo la frase aquí copiada, voy a hacer un relato de ficción con él, con el cementerio como protagonista. A mí eso me llamó la atención mucho por algo muy simple. No sé si ustedes saben, yo cuando investigué mi tesis doctoral, estaba muy de moda la historia de análisis, la historia de las mentalidades, y yo había leído a Philippe Arié y su historia, sus trabajos sobre la muerte y la importancia del sentimiento ante la muerte en la historia. Y yo se lo apliqué, Philippe Arié trabajaba con los testamentos, y yo se lo apliqué a la arquitectura funeraria. Yo me fui al cementerio de Cádiz a hacerle fotos a los monumentos funerarios de la burguesía decimonónica. Mi trabajo de investigación era la burguesía del siglo XIX. A partir de ahí descubrí los cementerios, la importancia del cementerio para conocer cualquier sociedad. Yo cuando visito cualquier ciudad, cualquier país, voy al cementerio, porque me parece importantísimo. Se entiende a la sociedad visitando el cementerio. Claro, cuando yo, Rosario Fanlo, le decía que quería convertir el cementerio de Cádiz en el eje de su novela, pues
evidentemente me llamó muchísimo la atención y me pareció atractiva la idea. Ella me mandaba un trozo, un resumen de la novela y me planteaba si quería hacer una introducción o a colaborar con ella. Fíjense que no era la primera vez que a mí me pedían revisar un texto, me han pedido revisar textos en muchas ocasiones de historia y en muchas ocasiones también textos de novelas, de ficción. Habitualmente, sobre todo los trabajos de ficción, digo que no, que yo no hago revisiones de trabajos de ficción, aunque sean trabajos de ficción con tema histórico. Pero el resumen que me mandó Roser Fanlo me interesó y le dije que sí, estaba dispuesto a revisarlo. E incluso ya sobre el resumen le hice algunos comentarios sobre el contenido de su resumen y le dije que si continuaba adelante, pues yo estaba dispuesto a colaborar con ella. Los trabajos de ficción que tienen contenido histórico son complejos. Yo he revisado varios, no muchos. El primero que revisé fue La canción del pirata de Fernando Quiñones. Revisé también El asedio de Pérez Reverte. Y lo cito en último lugar porque se relaciona un poco con el trabajo de Roser Fanlo. Colaboramos con María Dueñas en La Templanza, para los contenidos de La Templanza, sobre el vino en Jerez y Cádiz. En este caso me encontraba con un texto que situaba la acción en el reinado de Isabel II y en el sexenio democrático, en el comienzo de la Restauración, y que tenía cierto interés, me interesó. Y también me interesó y me gustó que cuando en algún momento algún lapsus historiográfico que en ese resumen venía, se lo comenté a Roser Fanlo, se notó que era una académica y no científica, porque rápidamente no respondió, sino que corrigió el error y al poco tiempo me mandó el texto completo de la novela. Me sorprendió porque el primer contacto con ella fue el 29 de mayo del año 23 y la novela me la mandó completa el 13 de junio de ese mismo año. En poco menos de un mes ya tenía novela avanzada, evidentemente, había corregido lo que la cosita que yo había comentado de poca importancia y me mandó el texto. Llegó la novela en junio y yo aquí no fui demasiado amable con ella porque tardé en revisarla. Tardé en revisarla, en otras cosas, porque llevaba mucho trabajo y después me tomé un mes de vacaciones completo, que le avisé, me tomé un mes de vacaciones completo. Y por fin le mandé el texto devuelto el 3 de octubre. Yo le ponía, le devuelvo el texto con algunos comentarios al margen. Debo avisar que serán muy pocos comentarios al margen, porque todos los que le comenté, los comentarios que le añadí, eran comentarios históricos necesarios, absolutamente necesarios, y había otros aspectos, que, como me pasó por ejemplo con Pérez Reverte, que eran hechos de poca importancia que no coincidían con el hecho histórico auténtico, pero que la licencia literaria le permitía a autores, Pérez Reverte o a Roser Fanlo, reutilizarlo. En ese sentido, me encontraba con un texto ameno, bien escrito, distraído, muy importante por un rato de novela que fuera distraído, y que al mismo tiempo, y lo repetiré ahora, tomaba aspectos de la ciudad de Cádiz, y para una persona que conocía Cádiz en principio como turista, que se enamora de la ciudad de Cádiz y que empieza a estudiar Cádiz, con bastante sentido historiográfico también. En ese sentido, como digo, las correcciones que tuve que hacer al texto desde el punto de vista histórico eran menores. A Pérez Reverte le hice muchos más, bastantes más. Roser Fanlo, lo digo ahora, es profesora emérita de la Universidad de Lleida, como se ha dicho anteriormente, especialista en ecología, en producción vegetal y en ecología. Ha publicado, si miran ustedes su currículum en internet, pueden mirar en la página de Dialnet, que es la que utilizamos en la universidad para ver qué ha hecho otro compañero, en más de cientos de trabajos académicos. Y pasó a la novela histórica hace un tiempo,
con una novela que se llama Lo que me contaron, publicada también a finales del 2023. Es autora de libros de cuentos, es coautora de un libro sobre historias que no se cuentan, maternal, historias que no se cuentan. Ha publicado algún artículo en la revista La Aventura de la Historia, por lo tanto tenía ya una base para hacer lo que intentaba hacer con el trozo de tierra. Yo no soy crítico literario, ustedes lo saben, pero les aseguro que tiene una lectura bastante amena y atractiva. Y también creo que en la presentación de un libro, quien habla mejor de su propia obra es el autor, o en este caso la autora. Fundamentalmente porque los comentaristas de los libros, que no son los autores, pueden cometer un pecado, que es desvelar aspectos de la trama de la novela que posiblemente el autor o la autora en este caso no quiere que se conozcan. Si les cuento yo el argumento de la novela, les voy a dejar les voy a hacer eso que llaman ahora, ¿cómo se llama eso? Spoiler. Un spoiler. Y no es mi intención hacerla. Pero sí les voy a dar algunas pistas que ligan la narración de Rosario Fanlo con Cádiz y con la historia en general. Lo primero que les va a llamar la atención, y esto no es un spoiler porque es en la primera página del libro, por lo cual no les comento el final, es que es una historia al revés. Me explico. Es una historia que comienza por el final. Lo cual es algo interesante, porque desde el punto de vista historiográfico, muchas veces cuando enseñamos historia la hacemos mal. Si la historia sirve para explicar el presente, ¿por qué empezamos la historia explicando lo absolutamente pasado? Ahora lo estamos viviendo socialmente, y me van a permitir esta digresión. Lo estamos viviendo socialmente. Cuando ahora se dice que la juventud no conoce los hechos que han pasado en España en el siglo XX, y que por eso hay esa actitud de defensa de actitudes totalitarias y de dictaduras, es porque no lo hemos explicado la historia bien. Tenemos que haber empezado a explicar la historia por el franquismo y retroceder. Y no empezar por la historia y no llegar en el curso académico a explicar el siglo XX. Yo eso lo he hecho alguna vez como recurso didáctico. He empezado por la historia al revés. He dicho, bueno, si ahora estamos aquí, vamos a explicar por qué estamos aquí. Porque para eso sirve la historia, para explicar por qué estamos aquí. En este caso, la novela hace eso. Empieza por el desenlace, casi por el desenlace, para luego retroceder y explicar cómo se llegó a esa situación. Y les voy a dar 3 o 4 pistas que, en mi opinión, pueden incitar a la lectura del trozo de tierra. En primer lugar, el contexto histórico. Un contexto histórico que es general, pero al mismo tiempo es muy gaditano. La novela se centra en un periodo que empieza en el reinado de Isabel II, se centra fundamentalmente en el sexenio democrático revolucionario, donde Cádiz tuvo un protagonismo importante por la revolución del 68 y el golpe de Estado que dieron Prin, Serrano y Topete en Cádiz, el exilio de la reina Isabel II y todos los conflictos que de forma paralela se están desarrollando en Cuba. Porque todos los segundos elementos de la novela es que nos va a ligar con la llamada Perla de las Antillas. La protagonista viene de Cuba y se desarrolla en Cádiz, pero también sin olvidar nunca su origen cubano. Ya lo he dicho, la protagonista Lucinda es una mujer de origen cubano que viene a Cádiz en la segunda mitad del siglo XIX, que para la historia de España es un periodo fundamental, también a veces poco estudiado, una de las etapas menos estudiadas de la historia de España, aunque les parezca mentira, es el reinado de Isabel II y sus consecuencias. Es un periodo fundamental porque va a consolidar la percepción que tenemos de la historia contemporánea actualmente, de España actualmente. Es una mujer humilde que inicia mostrando sus dotes artísticas en un coro religioso colegial y que a partir de ahí va a conseguir, yo no voy a contar cómo, llegar a España para hacer una carrera de cantante en la península, cantante ya de ópera, importante del canto de la época. El contexto, por tanto, es el sexenio democrático y las consecuencias del sexenio democrático, la restauración, y en el caso de Cuba,
los inicios de ese ambiente social y político que se vive en las últimas colonias americanas de España, en ultramar, en el caso de Cuba, y los inicios de esa lucha por la independencia de los cubanos. Pero una vez que está la protagonista aquí, en la novela vamos a ver cómo se tratan aspectos urbanísticos de Cádiz en el siglo XIX y en el siglo XXI. Y Rosario Fanlo los mezcla con bastante maestría. Aspectos relacionados con la gestión y el gobierno municipal, con la economía de la ciudad, durante el periodo democrático y de la revolución del sexenio democrático y hasta nuestros días. Describe rincones de la ciudad con una visión de alguien que, como decía anteriormente, no es de Cádiz, pero que tiene una visión franca y bastante limpia sobre la ciudad de Cádiz, espacios y también costumbres, por ejemplo la Semana Santa. También describe aspectos de Sevilla, donde Lucinda tiene que desplazarse para desarrollar su carrera musical. Describe la gloria en Cádiz y también aspectos de Madrid. Por tanto, en todos los casos, con hitos y personajes históricos que se describen con certeza, rigurosamente descritos, con datos contrastados. Ya he dicho que pocos errores tenían en su redacción original y bueno, y los corregimos para que estuviese todo bien, y con una información que ha recogido de documentación directa como es la prensa de la época, prensa actual y sobre todo prensa del siglo XIX, publicaciones de la época, fuentes históricas que le dan un armazón importantísimo a un relato novelado, pero que tiene visos en el que los que somos de Cádiz y los que conocen y los que no son de Cádiz y conozcan Cádiz se pueden autorreconocer. En ese sentido, es de agradecer esa visión externa, ajena, que Rosario Fanlo hace sobre la ciudad, porque es una visión constructiva y positiva. Y en un relato que les recomiendo, porque realmente es ameno, distraído, y es un libro que se lee con mucha comodidad y en poco tiempo, porque realmente cuesta trabajito dejar las páginas de la novela cuando se empieza a leerlo. Y poco más. Yo creo que Rosario quizá le explique algunas claves y si después entramos en el debate y a cambio de una convidada con ellos les cuento el final de la novela. Yo entiendo. Muchas gracias, Alberto, por tu experta y amena presentación. Y también agradecemos aquí la presencia de la autora de Rosario Fanlo, que se ha tenido que cruzar el país prácticamente para llegar aquí, y su trabajo sobre, una parte de su trabajo sobre nuestra ciudad. Tiene la palabra Rosario. En primer lugar, lo que me gustaría resaltar es el agradecimiento ante esta institución por haber admitido en mi propuesta de presentar la novela, que a mí en un principio me parecía como imprescindible, aunque esto de ir al corral ajeno pueda sacar un mal final. Y el segundo agradecimiento sería a Alberto también, porque ha captado, primero por la ayuda que me prestó, y su agradecimiento sobre todo porque acogió la novela sin conocerme absolutamente nada, solo por el correo electrónico, y confió, y en vez de decir, oiga, mire, pues tengo mucho trabajo y eso, pues por lo menos le enganchó, que eso era lo de cualquier persona que escribe, ¿no? Enganchar al lector e interesarle el continuar. Entonces, por todo este tiempo que ha dedicado y sus aportes de corrección, como él mismo ha dicho, yo le estoy infinitamente agradecida por esto, y las palabras que acaba de decir ahora también. Yo podría decir que, claro, hace más de 40 años o así, 40 y muchos, que yo conocí Cádiz por primera vez, y fue una ciudad que me gustó muchísimo. Pero en aquel viaje, que además tuvo un pequeño contratiempo, porque dejamos aparcado el coche ahí en la ronda, cerca de donde hoy es el parador de turismo y que están los edificios de la universidad. Un autobús lo embistió
Y cuando fuimos a recogerlo, pues nos encontramos el coche subido en la acera, viviendo a más de 1000 kilómetros. Bueno, pudimos llegar hasta Sevilla, pero en Sevilla hubo que llamar ya a la grúa porque el coche dijo basta. Esa fue mi primera impresión, pero la impresión de la ciudad fue muy buena, sobre todo porque me pareció muy diferente. Y hay una cosa que me encantó, que por ejemplo esta mañana temprano he vuelto a encontrar en la ciudad, y es la luz tan diferente que tiene Cádiz a otras ciudades del sur. Porque para mí tiene una luz de color blanca. Claro, decir cómo es la luz, cómo es subjetivo, es muy difícil, porque cada uno vemos de maneras diferentes. Pero para mí lo sorprendente de Cádiz es que no tiene una luz dorada o una luz amarillenta o gris, no, tiene una luz para mí blanca. Y desde luego esta mañana era perfecta. Había una luz blanca, que tal es así que la protagonista, se lo hago pronunciar y pensar a la protagonista de mi novela, de que se sorprende de cuando se baja del barco al llegar de Cuba, se sorprende de la luz de la ciudad. Y luego hay otra cosa que también me llamó mucho la atención de Cádiz, es su diseño casi cuadriculado, y sobre todo las calles que van del mar a la bahía, y eso produce un régimen de temperaturas y el viento que hay en las calles de Cádiz. Yo no he estado en verano paseando, pero supongo que esto en verano debe de ser algo bastante agradable para sobrevivir en el interior de Cádiz, el que al llegar a una esquina te encuentres con un golpe de viento. Fueron estas dos cosas. Luego, repetidamente, esa fue mi primera impresión de Cádiz. No tenía nada que ver, por ejemplo, con otras ciudades de la costa sur de la península, como puede ser, si nos vamos, por ejemplo, a ciudades grandes, estoy diciendo, por ejemplo, nos vamos a Málaga o a Almería. En Almería coincide con el viento, ¿no? Pero no tiene la misma luz Almería. O, por ejemplo, Huelva, yo diría que como tiene la ría delante, tampoco es de un mar abierto como es Cádiz. Es decir, la comparación sería con Málaga y Almería, que tienen el mar en la ciudad directamente. Entonces, en otros viajes posteriores, pues me fui un poco empapando de lo que era Cádiz, paseando mucho por Cádiz, por los sitios. Luego también me llamó muchísimo la atención por qué se emplearía en tantas construcciones la toba caliza, que es una piedra muy blanda, y aquí hay una humedad ambiental, y entonces yo no entiendo cómo, quizá porque estaba cerca o era barata, ¿no? Y así poco a poco, digamos que me fui enamorando de Cádiz o gustándome Cádiz. Y en una de las visitas yo paseo por el Paseo de la Playa, o Amílcar Barca, que es el nombre oficial, y entre tanta construcción veo una tapia enorme. Sí. Y digo, ¿cómo es posible que aquí haya un solar? Porque claro, lo primero que yo pensé, ¿cómo es posible que aquí haya un solar en primera línea de playas? Esto es, bueno, chocolate totalmente. ¿Esto cómo puede ser? Y bueno, me quedé así, llegué al final a un sitio que hay no recuerdo el nombre, un hotel moderno y muy grande, o relativamente moderno, que creo que es el único que hay en la playa, ¿no? Antes de llegar a la Cortadura. Bueno, este hotel grande que todos conocéis, los de Cádiz. Y entonces voy hasta allá y luego vuelvo y miro y vuelvo a mirar. Entonces, qué cosa tan rara. Y lo primero que pensé, digo, esto debían de ser casitas de pescadores o algo así, que se han derruido y el ayuntamiento las cercaron para que no haya problemas. Pero no, me meto por la calle más pequeña
Y entonces le doy la vuelta y veo que continúa la tapia, y mi sorpresa viene cuando en el lado contrario de este solar, que es un rectángulo perfecto, me veo cementerio de San José. Y estaba cerrado, además con pinta de abandonado. Y dije yo, y claro, ya aquello fue como que me tocaron el nervio de la indagación. Yo tengo que indagar qué pasa aquí o cómo ocurre esto. Y entonces, claro, me pongo a mirarlo y, bueno, lo que me encuentro es algo que a mí me pareció muy poco agradable. Quiero decir, no sé, a los que vivís en Cádiz, qué os puede parecer que en un sitio tan bonito, desde la actualidad, ¿no? Que se prima mucho el paisaje y estar cerca del mar o de las montañas, pues tener allí un sitio abandonado, o por lo menos que lo parece. Es más, entonces estuve entrando en fotos de satélite para ver la evolución desde los años 50, que están las primeras fotos de satélite de la península, en lo que se llaman las fotos del vuelo americano. Entonces yo me pongo ahí a mirar. Esto quizá tengo una metodología, porque vengo del ámbito de la investigación científica y de ciencias, y bueno, y digo, esto no puede ser. Y iba dándole vueltas a la cabeza hasta que de pronto, lo tengo que decir, como a mucha gente le pasó en la pandemia, pues teníamos todos como mucho tiempo libre. Yo por las mañanas me conectaba al ordenador, daba las clases a mis alumnos, que los tenía por ahí desperdigados, luego hacía más cosas, luego cogía la bolsita y me paseaba para que se viera que lo que salía yo era para comprar. Y luego de pronto dije, pues mira, ¿por qué no vas a escribir vas a escribir, ¿cómo podemos formar? Yo pensé, ¿cómo podemos formar una historia alrededor de este, vamos a llamarle así metafóricamente, pecado que tiene la ciudad de Cádiz? La ciudad de Cádiz, esta cosa aquí, que seguro que todas las ciudades tienen también pecados de estos por ahí, que el turismo o los propios ciudadanos se han olvidado. Y dije yo, pues voy a organizar una historia. Y de allí, de entonces, de la primavera del 2020, es cuando empieza a crecer el embrión de la novela esta que os traigo hoy. Y efectivamente, hay una cosa que ha dicho muy bien Alberto, es muy normal que, por ejemplo, en las películas o en el cine, es muy normal el que haya películas que empiecen por el final o que durante todo el desarrollo de la película se estén produciendo saltos del presente, del final a esto. Pero en literatura es muy raro. Es muy raro. ¿Por qué? Bien, porque en una película es muy fácil con la imagen ver que nuestro personaje, nuestro protagonista, cambia de tiempo. Pero claro, cuando uno lee una novela, se hace su propia película imaginada. Y entonces, claro, tiene que mover el personaje que está imaginando según le esté leyendo la novela. Yo creo que por eso lleva a que haya menos narrativa con lo que en el cine se llama flashback, ¿no? Que es esto, o en literatura se llama in extrema res, es decir, empezar las cosas por el final. Y claro, tenía que buscar un personaje que me pudiera unir la segunda mitad del siglo XIX con la actualidad y con el problema del cementerio de San José. E influenciada quizá por cosas de la música, todo hay que decirlo, es cuando pensé de que la protagonista podría ser
una mujer que viene de Cuba a la península y que recala en Cádiz. Ahí es donde yo pensé, voy a poner un protagonista de aquí, de lo que entonces era la España peninsular, o no, vamos a hacer algo un poquito más exótico, por decirlo de alguna manera, que venga de la última colonia que queda, que venga a la península y que entonces la tenemos que ligar con este problema y luego al final dar el salto a la actualidad y decir que desde el 1992 que la corporación municipal dice se acabó, este cementerio no puede continuar aquí porque está colapsado. No porque estuviera en mal sitio o algo así, esto ya no lo he entrado a mirar porque es más difícil, pero allí el argumento fue está colapsado y entonces, bueno, pues los gaditanos que se mueran los tenemos que trasladar fuera a un mancomunado, a otra población o lo que sea. Y como también tenemos que recordar que en el año 92 hubo muchísimas propuestas, muchísimas, a raíz del 92, y también parecía que éramos como muy ricos, ¿no? Como éramos como muy ricos y que entonces se concedieron cantidad de cosas, infraestructuras y cantidad de cosas, pues vamos a imaginar que la Corporación Municipal del 92 decidió, mira, me viene al pelo, vamos a hacer una cosa bonita, y una cosa bonita es cerrar el cementerio, hacer uno nuevo mancomunado en otro sitio y quedamos pues la mar de bien. Y bueno, y de hecho se hace, ¿no? De hecho se hace. Pero se hace lo nuevo, pero no se lleva a ninguna solución lo viejo. Y bueno, yo he pasado esta mañana, por fuera sigue lo mismo, sigue cerrado, hay un teléfono y esto. En internet se puede, de hace 3 años me parece, solamente hay un vídeo de un aficionado que está tomado desde una de las casas que hay encima, un vídeo que no llega al minuto, y es, digamos, lo más reciente que se puede ver de cómo está el cementerio en la actualidad en el traslado. Claro, yo he encontrado unos datos que me han parecido un poco sorprendentes y no sé si creérmelos, pero he encontrado unos datos de que dicen que puede haber cerca de 200.000 personas, que me parece mucho. O es que en Cádiz os morís muy deprisa, no lo sé. No lo sé. Entonces, claro, el problema es que se hace, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues somos personas, ¿no? ¿Y qué se hace con los restos? Es decir, ¿a dónde los llevamos? Bueno, primero, y eso es un coste económico muy grande, muy grande. Y luego está de que también hay, de la época de la Guerra Civil, en la época de la Guerra Civil, pues hay también personas enterradas, entonces esto entraría dentro de toda la normativa de la memoria histórica, si es que la vamos a seguir manteniendo o no, esto ya dependerá de los políticos actuales. Y luego, bueno, pues muchas más complicaciones. No he mirado si, por ejemplo, en Cádiz hubo alguna epidemia después de que porque un poco este cementerio se hace por culpa de una epidemia y se prohíbe ya enterrar dentro de las ciudades y dentro de las iglesias y en sitios habitados. Entonces, en aquel momento, esto era pleno campo, era fuera del casco urbano, y por eso se hace el cementerio este nuevo, de fuera. Esto un poco se lo debemos, me parece, me corregirá si no Alberto, a Carlos III, me parece, que fue uno de los promotores de las cosas higiénicas, aunque luego la leyenda dice que él no era muy limpio, pero bueno. Entonces, todas estas cosas higiénicas
que perviven desde entonces, pues fueron promovidas por este rey. Y parece ser, ya digo que no lo tengo muy claro, que este cementerio se hace porque hay esta normativa, hay una epidemia, se necesita un sitio donde la gente que se está muriendo. Pero claro, después no sé si habrá habido otra epidemia o todos los fallecidos son de muerte natural, porque digamos que no ha sido una epidemia. Pero si esos valores que he leído yo, que pueden ser muy exagerados, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con las falsedades que hay por ahí, si hay esa cantidad de gente enterrada, es una barbaridad. Es una barbaridad el movimiento económico, el trabajo, el dinero que tiene que gastar la corporación municipal. Además, claro, ese terreno será municipal, es decir, que será el ayuntamiento y tendrá que tomar una decisión o dedicar el terreno a algo que sea también para el goce y disfrute de todos los gaditanos. Y un poco, digamos que con estos pensamientos o estos palillos monté yo la novela. Claro, le tenía que poner un poco de salseo o de cosas así, que esto es naturalmente toda la parte inventada, la parte narrativa de novela inventada, pero claro, tenía que ir acompañado de unos hechos históricos que fueran ciertos y reales, y esto sí que lo he procurado, y que fueran acompañando a los personajes que pudieron vivir en aquella época o a las costumbres y los hechos históricos que pudieron ocurrir en aquel momento. Y un poco esta fue la estructura. Entonces, la novela ya nació este año, y claro, yo un deseo que tenía era, claro, venir a Cádiz y presentarla. Y bueno, no sé si los gaditanos actuales tienen ganas de hurgar en su historia pasada o no. Aparte que también hay un capítulo largo que ocurre en Sevilla, donde también pues me meto, digamos así, coloquialmente hablando, me meto también con algunas cosas de la Sevilla de aquella época. Bueno, yo creo que no es una fijación frente a esta época u otras. Creo que una característica de los seres humanos es equivocarnos a conciencia o inconscientemente. Creo que no nos debemos de rasgar las vestiduras por exponerlos al público, y más que nada por aquella frase tan conocida de que el que no conoce su pasado pues no sabe vivir el presente. Pues posiblemente darse cuenta de que también pues hoy en día que estamos, por ejemplo, hoy y ayer, ¿no? Que llevamos unos días dándole vueltas con todos estos líos de los dineros y de los cobros y de las corrupciones y etcétera. Bueno, pues la gente ahora se asusta mucho y se insultan unos a otros, y yo les diría que leyeran un poco más historia y se darían cuenta que no es nuevo. Lo que pasa que, claro, no había internet entonces, ni había televisión, ni radio, ni tanto periodista que aireara las situaciones. Y bueno, si tenéis alguna duda o algún comentario, pues oye, perfecto. Muchas gracias. Sí, bueno, primero, gracias, desde luego es muy propio de las presentaciones de las novelas no desvelarlas y no contar mucho la trama, lo cual le da un poco de valor relativamente a su lectura, bastante valor. Carolina, al principio, a mí me ha llamado la atención porque, simplemente, Carolina, me permite un momento,
Simplemente decirte que yo, por ejemplo, que nací en esa zona y he vivido en ese entorno toda mi vida prácticamente, y ahora también, de hecho, desde el edificio donde yo vivo, en mi casa, que tiene 13 plantas, desde arriba se ve el cementerio y se ve por dentro lo que hay, ¿no? Y los movimientos que ha habido, ¿no? Y cómo se ha hecho la colina al fondo, se ha hecho una colina donde hay más vegetación, al fondo del todo, porque fue donde primero se estuvieron viendo eso y luego se fue acumulando allí restos, ¿no? Entonces he visto mucho movimiento porque de hecho uno de los grandes problemas que teníamos en la zona, yo vivo en la calle Parlamento, vivía cuando pequeño, joven, uno de los grandes problemas era acceder a una zona buena de la playa para bañarse, porque por la derecha había mucha roca, lo que bordea San Felipe, el colegio de San Felipe, y por la izquierda tenías que llegar al otro lado del cementerio propiamente para poder bañarte en condiciones. Y se veía mucho movimiento entonces allí, y es verdad que el proyecto, bueno, ahora que Alberto esto lo conoce mucho más, el proceso ahora mismo que se ha llevado de vaciado de todo aquello, ya está casi en las últimas, pero todavía queda un poquillo, ¿no? Pero la verdad que es un tema bastante interesante y que ha marcado mucho esa evolución de Puerta Tierra. Ahora empieza a verse otras señales, parece. Perdona, Carolina, que está llamando. No. Magnífica tu aportación. Yo, bueno, Alberto por supuesto que sabe más de lo que yo voy a comentar que yo, pero yo es que he participado en el tema durante unos años porque he sido concejala del Ayuntamiento de Cádiz, y entonces esa losa que tenemos todavía y que durante muchos años hemos tenido y que no sé cuándo nos la vamos a poder quitar, se ha complicado, aunque había un proyecto original de hacer un parque con los monumentos y dejar todos los monumentos y todo, pero ahí hay muchas fosas comunes que venían de gente que había estado en la guerra de Cuba precisamente, y vinieron muchos heridos y terminaban muriendo en Cádiz, y luego fosas comunes también durante el tiempo de la guerra civil. Lo complicó lógicamente con la ley de memoria histórica, lo que fue porque claro, eso entre comillas, si el ayuntamiento hubiera tenido la capacidad económica para poder sacar todos los óseos que había ahí y trasladarlo, pero es que luego ya con la memoria histórica eso ya fue un problema, porque tampoco aunque hubiera tenido el dinero para hacerlo se podía hacer, porque ahí había referencias y estudios, como bien sabe Alberto, de que allí había muchísima gente en fosas comunes. Entonces, ese es un trabajo muy laborioso que se ha ido haciendo. Luego también había añadido que había muchos familiares de muchas personas que estaban enterradas que no querían saber nada y que se desentendieron totalmente. Y bueno, y ha sido una serie de elementos que han participado que nos ha llevado a que eso en principio se proyectó 10 años para que ponerlo en valor y que pudiera ese parque maravilloso. Luego han sido 20, luego han sido 30 y luego pues ahí lo tenemos. Entonces pues ahí está. De todas maneras, ¿has terminado, Carolina? Sí. De todas maneras, hay un libro de un profesor de la universidad, José María García León, que ha escrito sobre el cementerio de Cádiz. Si le interesa el tema, es un libro, a mi manera de ver, muy interesante porque habla muy claramente del problema anterior al cementerio. Pero también se dice que todavía quedan, hace muy poco tiempo ha salido en el periódico, que todavía quedan 80.000 restos por sacar. Cosa increíble, increíble, porque hay que tener en cuenta que el Cádiz de aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, 19, porque el cementerio este se inauguró en 1800, si no me equivoco, 1800. Claro, eran las numerosas epidemias que Cádiz fue sufriendo, fue diezmando alrededor, pero Cádiz nunca tuvo cantidad suficiente de habitantes como para enterrar a 80.000 personas. O sea, es que hay datos muy contradictorios. Yo, estando aquí, Alberto, da un poco de miedo a hablar, da un poco de miedo a... Claro, no era población solo de sí, Cádiz, pero ten en cuenta, Carolina, que a tenor de lo que... Pero ten en cuenta que yo te hablo a tenor de lo que ya se ha sacado.
No te hablo porque, claro, cuando empezaron las excavaciones, empezaron las exhumaciones, pues sí, podía dar, pero es que una vez que ya se dio por terminadas las exhumaciones, o al menos eso es lo que yo he leído muy de cerca en la prensa, una vez que se terminan las exhumaciones para empezar a hacer el proyecto que tiene el ayuntamiento maravilloso, todo tenía que ser cultural, porque ya se sabe que donde ha habido un camposanto no se puede edificar encima, por aquello que puedan aparecer los fantasmas luego, los pisos y cosas así, ¿no? La gente es muy dada a esas historias. Entonces, una vez que ya, por muchas epidemias que Cádiz tuviera, el número de habitantes que tenía Cádiz no era, a mi entender, no es que sea así, no era tal cantidad, porque se han exhumado miles, se han exhumado muchísimo. Entonces, como aparece en la prensa no hace mucho, que aún quedaban 80.000. Mire, yo lo pongo en duda porque, entre otras razones, esos 80.000 no sé de dónde están fechados, dónde están puestos. Si quieres se lo explico. Si quieres se lo explico. Sí, pues que es curiosísimo porque, claro, son 80.000 pesos. Entonces, ¿qué capital tenía Cádiz? Por mucha capital flotante que Cádiz tuviera, en esos tiempos, yo te hablo de una vez que ya se han exhumado, la mayor cantidad. Bueno, ¿y dónde están esos 80.000? Pues tienen que estar ya nadando en el fondo de allí, porque eso se comunica con el mar con una facilidad enorme, porque Cádiz es esa parte del tómbolo, o principio del tómbolo. Mire, el cementerio se construye, como he dicho Rosario, porque hay una normativa del siglo XVIII, no recuerdo la fecha exacta, de 1778-80, que se decide que los cementerios tienen que estar fuera de la ciudad, pues antihigiénicos dentro de la ciudad. Cádiz tiene su cementerio en una zona que actualmente conocemos todos, que es la zona donde están los cuarteles. Y toda la zona de los cuarteles del Parque Genovés, ahí está el cementerio de Cádiz. Cuando se construye ese cementerio, empieza a construirse, se hace un proyecto magnífico, visita los planos, no se construye, porque entre otras cosas, antes de que se termine la obra, hay que enterrar a los muertos en la epidemia de 1800. En esa epidemia mueren en Cádiz cerca de 8.000 personas, que hay que enterrarlas, y las enterran allí de forma rápida y bajo tierra, sin lápida ni nada, con lo cual ya tenemos ahí 8.000 enterrados en fosas comunes, salvo algunos que lo enterraron. Eso. Después, cuando se va a limpiar la ciudad, hay que sacar todos los enterrados en zonas de Cádiz y llevarlos, trasladar los restos allí, con lo cual se trasladan restos de los enterrados en la zona antigua de Cádiz, que es la zona de la calle Ustariz, en esa zona de por ahí, el cementerio, se trasladan esos restos al cementerio y se entierran en fosas comunes. Epidemias. Epidemias en Cádiz del siglo XIX tenemos en el año, si me acuerdo de todas, 1800, 1804, 1811, 1813, 1819, 1835, 36, 1848, 54, 56, 65, 85, que yo recuerde. Epidemias. Cada vez una epidemia, los muertos van al cementerio, a las fosas comunes. Y después, durante la época de guerra, se hace otro cementerio. En la zona segunda guardia hay un cementerio militar. Ese cementerio militar se suma y se va al cementerio actual. Entonces, efectivamente hay muchísimos restos enterrados en zonas comunes, en fosas comunes, sin ningún tipo de lápida. Población de Cádiz muriendo, pues no solamente se entierra gente de Cádiz, se entierra también gente, por ejemplo, todos los buques que llegaban con cadáveres enterrados allí, que no eran muchos, evidentemente no eran muchos, pero al final se das cuenta que se está enterrando muchísima gente. Con lápidas había una población de cadáveres, de muertos, que era similar a la que estaba enterrada en fosas comunes. ¿Qué ocurre en la normativa? Que cuando se decide cerrar el cementerio hay que exhumar todos los restos, los que están reconocidos con lápidas en nichos se llevan a Chiclana y existen las pirámides en Chiclana con los nombres puestos en las pirámides, pero después cuando empiezan a caer las hileras de nichos, debajo de esos nichos hay gente enterrada. Porque el cementerio cuando se construye la parte que está más cercana a Cádiz, hay una parte que no se construye y se ha construido posteriormente, y ahí es donde está la gente enterrada en fosas comunes. Hay miles, no sé si 80.000, pero hay miles. Una vez que se termina con desenterrar un cementerio y de restaurar todos los restos, hay que dejar por ley un periodo mínimo de 10 años sin construir. La alcaldía que cierra el cementerio, que es Carlos Díaz, quiere hacer el Parque del Descanso, que también
llamativo y morroso, parte de descanso. Y que yo soy el que propone dejar los monumentos funerarios, que después vino la administración del PP y dijo que los niños en Cádiz no van a jugar entre tumbas. Y que no, y se abran todos los monumentos funerarios a Chiclana. ¿Qué ocurre después? Que a medida que se va excavando se van encontrando con fosas comunes. Y si se encuentra una fosa común, hay que ampliar el periodo de 10 años sin construir nada a partir de ahí. Y como desgraciadamente con la dictadura franquista no se permitió saber cuánta gente estaba enterrada en el cementerio, tenemos que hacerlo ahora. Y espero y deseo que la ley de memoria democrática no la anulen nunca, porque es imprescindible en este país. Y hay que seguir sacando los restos de la gente que está asesinada y enterrada en fosas comunes, y mientras haya un solo muerto en el cementerio, hay que esperar 10 años para poder construir allí algo. Y por eso el cementerio está muerto. Esto no se termina entonces nunca. No. En cambio, en Vigo... Si se en terminará, Vigo tiene- se terminará el día que todos los grupos políticos entiendan que la memoria democrática es imprescindible, se desaquen a todos los restos y no se pongan pegas a sacar restos de donde están enterrados en fosas comunes, y el día que eso se permita hacer, terminamos con esta historia. No vamos a terminar con esta historia mientras no se permita aplicar la ley de memoria democrática, y como usted sabe, hay muchos partidos políticos y muchos ayuntamientos, muchas administraciones públicas que están impidiendo rescatar los restos de gente represaliada durante la dictadura. Y ese es el problema que tenemos. Porque en Vigo hay un cementerio que está hecho una plaza pública. Claro, aquello es muy impresionante porque es que han dejado, lo conocerán ustedes seguramente, las placas, o sea, no están ya los cadáveres dentro, no es agradable llegar allí de noche, sobre todo porque quiera que no, el ser humano tiende a tener un miedo irracional a lo que ya se ha ido, pero es una plaza pública enorme, y cada una entra allí y se ve todo al lado, placa de los nichos, fulanito de Cuauhtémoc, que dice, yo me he metido en el cementerio sin darme cuenta, ¿no? Están todos ya exhumados. Y como decía mi abuelo, que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Como decía mi abuelo, que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Eso lo decimos todos, pero que no es agradable llegar a un paseo y sentarte y que estás viendo tu fulanito de Cuauhtémoc con 40 años, menganito de Cuauhtémoc con 50. O sea, por esa razón nunca tendremos nosotros un espacio que tanto necesita Cádiz. Porque Cádiz, usted ha visto que él no duerme más de sí. No. Claro, y entonces, eso sería un espacio verde, porque es una zona que no tiene mucho arbolado, porque el istmo de Cádiz ya lo ha visto, y sería maravilloso. Yo no sé si sería, mi humilde opinión, pues yo no soy muy joven para aquella época, claro, que hablamos, pues sembrar árboles, poner una arboleda bonita allí y que descansen en paz por los siglos de los siglos, porque, claro, sacarlo, yo respeto, por supuesto, pero el mismo sitio se le va a dar en otro lado que dejarlo ahí con un frondoso jardín y con una memoria que haga alusión a que están allí, digo yo, ¿eh? Eso es muy personal. Eso es pensar sobre la familia, que durante Pero si ya no queda 40 casi años, nadie que de durante esa 40 familia. años se habían estado sus restos. Pero que digo yo, ya de que esa época quedarán. Esa cuenta no hay que hacerme a mí, pero a la familia que durante 40 años está buscando los restos de su antepasado, que fue fusilado y enterrado y no sabe dónde, hay que contar, la familia está dispuesta a decir, no, deja de buscarlo y plantar un árbol encima. ¿Cuántos años hace ya que se clausuró? Se ve que ahora mismo yo no lo En sé. el 92. En el 92. 92 hace ya. Claro. Yo, si estáis interesados o seguir algo similar, yo soy nacida en Madrid, ¿de acuerdo? Y viví en Madrid pues hasta que acabé la carrera, porque luego ya empecé a desplazarme por diferentes sitios en España, con trabajos, investigaciones y esto. Y yo recuerdo perfectamente, os voy a decir en los años 60, ¿no? 64, 65. Bien. No sé si conocéis Madrid o os suena seguro un barrio que se llama Chamberí. Chamberí, que es Argüelles, Quevedo, la ciudad universitaria, es decir, es el noroeste de Madrid. Bien, pues en los años 60 y algo había todavía zonas en ese barrio, sobre todo en la zona que limitaba hacia la ciudad universitaria. Todavía había zonas sin construir. Y había un sitio que era un descampado, unos descampados, y lo llamaban el Cerro de las Calaveras. Bien.
Y yo, como vivía en el barrio, aquello de que el Cerro de las Calaveras, donde iba mucha gente sobre todo chicos, más que chicas, chicos, iban allí a jugar, hacían partidos de fútbol y todas estas cosas. Y de pronto un día empezaron a aparecer máquinas y en toda esa zona, hoy en día, o lo podéis mirar por en internet, perfectamente se ve, hay un complejo deportivo enorme, que se llama el complejo municipal o el municipal de Vallehermoso. Y además es muy fácil de ver en las fotos aéreas porque al lado hay un sitio que es de principios del siglo XX donde están enterrados los depósitos de agua del canal de Isabel II. Esa es una parte alta de la ciudad de Madrid. Entonces, ahí, cuando hicieron todo el final a principios del 20, lo del canal, pusieron ahí todos unos depósitos y esos depósitos son intocables porque están muy bien hechos y se siguen utilizando. Entonces, en la foto aérea, tú vas a esa zona de Madrid y te sorprende una superficie muy grande que por encima de los depósitos, Esperanza Aguirre, cuando fue presidenta de la comunidad, estableció un campo de minigolf encima de los depósitos porque los depósitos están enterrados. Entonces esto la gente de Madrid también lo conoce, ¿no? Que puso una zona de minigolf muy asequible para que todo el mundo que quisiera. Bueno, pues justo al lado está el complejo deportivo de Vallehermoso, que tiene la pista de atletismo, las gradas, gimnasios, y que todo quedó hecho. Bien, yo esto lo vi hacer. Y muchos años después me entero que donde está el complejo deportivo de Vallehermoso, ya os digo, que se construyó en los años 60, resulta que era un cementerio del 19, donde además creo que está enterrado, bueno, no me acuerdo, un escritor muy conocido estaba enterrado allí, ¿no? Y, es decir, era lo que se denominaba una sacramental. Y yo lo que os puedo decir es que yo allí no vi ningún trabajo, yo era una niña, pero yo no vi ningún trabajo de exhumar. Allí entraron las grúas, empezaron a montar el campo deportivo, es decir, que ahora mismo la gente está corriendo y haciendo deporte y debajo están los muertos. Eran los años 60, las normativas debían de ser otras o se las... Bueno, en la dictadura no se suele respetar los derechos de nadie. O no, pues claro, entonces no. Entonces allí decidieron que había, que claro, Madrid estaba creciendo, que además era una zona pegada a la ciudad universitaria, que es un sitio muy bien comunicado, con muy buena, con todo el aire de la sierra. Y ya sabéis que en las ciudades siempre los mejores barrios es de la zona que vienen los vientos. Bueno, los mejores vientos, es decir, los peores barrios están donde viene el viento que ha atravesado la ciudad. Esto es muy curioso. Si os gusta viajar, es comprobar que efectivamente los barrios buenos están Eso es muy fácil en Cádiz. en los sitios que más Los barrios de Cádiz están en los barrios de la gente menos poder económico, está en la zona del Vendaval. Claro, el sitio peor, sí. El sitio, sí. Y entonces, esto es curioso, claro. El régimen político en aquel momento debió de decir, nada, este terreno aquí, pues como quedaría muy feo lo de meter las excavadoras para poner los pilotes de las casas, pues lo convertimos en un polideportivo municipal. Es así, es decir, y que continúa. Una de las zonas de mayor valor arqueológico de Cádiz se descubrió cuando se estaba haciendo el edificio de la Previsión de la Seguridad Social y el cuartel de la Policía Armada en esa época. Llegaron los arqueólogos y dijeron, oye, que hay resto, dijeron el gobierno, resto, taparlo y vámonos. Está peleado, ¿no? Y están abajo todavía. En la zona del puerto de tierra, donde está el edificio de la Previsión, el cuartel de la Policía,
Pues allí lo único que se iba a rescatar, porque era carretera, fue un mosaico. Lo demás lo taparon todo. Y hay un edificio en Cádiz que a mí casi hace muchos años, pues yo sé que muchos años, cuando se empezó a construir, por lo que me dijeron, debajo había sarcófago. Claro. Y se tapó, sarcófago. Imagínate lo que sería que hubieran aparecido 2 o 3 sarcófagos más fenicios. Ya. O sea, pero aquella era una época que se tapaba. Entonces yo creo que con el respeto mayor del mundo, cuando una ciudad necesita o algo, no se va por eso a faltar ni a sus ideas ni a nada. Y el que sea creyente lo va a considerar y el que no lo va a aceptar, hacer un jardín frondoso, porque hay la gente que queremos, es curioso, hoy nos queremos incinerar que nos lleve debajo de un árbol. Eso, vamos, de hecho yo tengo ilusión que me lleve debajo de un olivo. Que, hombre, distinto sería sumarlo y tirarlo por ahí, que se habrán hecho en muchos sitios, no digo Sí, que no, Claro, sí. pero ya Porque- de esta manera. Yo ¿cuándo sacaron el cementerio de los ingleses? Uy, eso Eso ya fue sé. más reciente. El cementerio de iglesia lo que pasa es que estaba cerrado muchísimos años. Llevaba Sí, muchos mucho tiempo. años cerrado y lo Sí, desmantelaron. Sí, no han construido, han Se hecho un podían jardín. sacar restos, parte de esos restos se llevaron al cementerio de Gibraltar. En Los los que querían quedarse por aquí, el cementerio de En la Gibraltar. década de los 50, 60, Ya 60 ya estaba estaba cerrado. cerrado. Mm. Porque yo jugábamos, íbamos por allí y íbamos a jugar Estaba al abierto aquello, cementerio. estaba Fue cuando abierto. hubo ningún Y allí hay una problema. plaza. Ahí no hubo problema. Bueno, por ahí. porque ya años cerrados y después, te digo, quien quiso quedarse en la provincia de Cádiz llevaron los restos a Gibraltar, cementerio, que hay estos y otros. Pues, lo llevaron los restos a su país. para Inglaterra. Era más pequeño, Mm. era pequeño. Pero con todo, antes que en Cádiz, como bien has dicho, se enterraban en las parroquias, porque toda la parte que ha dicho Alberto, eran las parroquias las que acogían a los cadáveres. Muchísimo estarán en las parroquias metidos, Claro. porque las exhumaciones que se hicieron, a mí me consta que no se sacaron a todos, porque Pero llegó un por momento en la dificultades o en la por parroquia no algo. cabían, y entonces solo se entraba en la parroquia el que pagaba. El que no pagaba. Claro, pero te llevaba digo, las cosas pero te como- digo que había cuando se rosario. echaban a la osera, que se llamaba, había en el Campo Santo incluso una parte de osera. Claro. O sea, que yo creo que más bien es poca voluntad de querer solucionar el problema. Porque lo vuelvo a insistir ya como final. Una ciudad que tanto necesita de espacio, un jardín, allí van a ir pistas deportivas, iba a ir un centro cultural, pero todo sobre tierra. Nada de tener que hacer grandes pilotes ni nada de nada, respetando siempre, porque siempre, por mucho que se sume aquí, allí, siempre algo tiene que quedar. Tiene que quedar. Y Cádiz, sobre todo eso, que en esa zona que es un tómbolo, ahí tiene que quedarse. También se le da una importancia, porque después de 2 siglos, los anteriores me refiero, no sé, yo como creo más en la resurrección que en otra cosa, lo que hagan conmigo no me preocupa mucho. Bueno, vamos a ir terminando más que nada por la hora. La verdad es que es esto sido un muy cóctel interesante. de todo, sí, porque es una mezcla de todo, de historia, de sensibilidad, de respeto, de todo, de Además, futuro, como de estamos futuro. Como de estamos todo, poco, hemos podido hablar como tertulia. Pues Sí, Claro, sí, no, sí. sí, sí, muy agradable. Pues ahora yo creo que Rosario, si alguno queréis, de algún, Sí, yo quiero el libro. haceros con algo de los libros y que los dedique, pues aquí estamos. Te agradecemos de nuevo Sí. la presentación, tu viaje y a los dos y a Alberto la presentación. Vale. Mucho buen trato. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Deciros que si alguno de los que veis la filmación, yo he dejado algunos ejemplares en la librería Quorum aquí enfrente. Aquí. Así, por si alguien que lo ve y no estamos aquí, pues puede ir directamente a Quorum. Pero no lo Vale. podemos comprar ahora. Ah, sí. Sí, Sí. esto para que quede ahí grabado. Muy bien. Vale. Muchas gracias.